inmunología cuando yo estaba terminando la carrera, era todo un gran descubrimiento, ¿no? Era apasionante porque se estaba produciendo toda una vorágine de avances en el campo de la inmunidad. Era necesario entender cómo el sistema inmunitario era capaz de responder de una manera eficiente frente a los patógenos. Cuando el sistema inmunitario no funciona bien, tenemos un grave problema y podemos tener patologías gravísimas como son las patologías autoinmunes o las patologías de hipersensibilidad, o como yo me interesé, en el caso de que cuando no funcionaba, pues no había una respuesta, teníamos inmunodeficiencias, ¿no? Es decir, que las alteraciones del sistema inmunitario se pueden producir por exceso, por defecto o por equivocación a la hora de responder a un antígeno. La regulación de todo esto es complejísima, pero es fascinante y eso es lo que realmente me ha tenido fascinado toda la vida. Desde mis inicios hasta ahora realmente el nivel de conocimiento que hemos tenido ha sido absolutamente increíble, a una velocidad tremenda, incorporando tecnologías que han revolucionado el campo de la biomedicina, por ejemplo la famosa PCR, que yo asistí al descubrimiento, los momentos iniciales, ¿no? Otros elementos también absolutamente fundamentales, como ha podido ser la inmunoterapia, la terapia génica, eran cosas de ciencia ficción hace unos años y sin embargo ahora pues están incorporados a la clínica diaria. La expansión de los patógenos va a depender por una parte de las propiedades que tenga ese patógeno. Hay microorganismos que tienen propiedades que los hacen muy contagiosos, por ejemplo el caso del sarampión es muy contagioso, mientras que otros microorganismos no son tan contagiosos, requieren contactos mucho más prolongados y mucho más complicada es la transmisión. Eso sería en cuanto a los mecanismos inherentes al propio microorganismo. Y luego después están los factores que están relacionados con los hábitos sociales que hacen posible esta transmisión. Lo que hoy aparece como variante en un lugar recóndito en el mundo, al cabo de los 15 días lo tenemos diseminado por todo el mundo, porque los viajes en avión hacen posible que los virus, las bacterias, todos los microorganismos viajen igualmente en avión y por lo tanto se diseminen de una manera rapidísima, que es lo que ha ocurrido con el coronavirus, pero que es lo que ocurrió antes también con el SIDA, más lentamente, pero también ocurrió, o con otras enfermedades. Y debemos estar preparados para que a partir de ahora esto va a ser así, porque las enfermedades requieren una diseminación y nosotros le estamos proporcionando esos mecanismos de diseminación a través de los movimientos globales en los que estamos implicados, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad pues ha habido epidemias muy devastadoras, epidemias de cólera en la época romana, quizá la más famosa en Europa, la epidemia de peste del siglo XIII, que acabó con la mitad de la población europea, el sarampión que llevamos los españoles a América cuando llegamos allí. Y después de la gripe española, con esos 50 millones de muertos, ha habido otras más. En el año 67 hubo otra gripe que causó un par de millones de muertos en todo el mundo. Después tuvimos la epidemia del SIDA, que ha causado pues como unos 40 millones de muertos en los 40 años que lleva. Y ahora, claro, evidentemente la del coronavirus, que es la que nos está afectando ahora.
la mayoría de las epidemias están causadas ahora por lo que llamamos la zoonosis, es decir, un cambio de patógenos que afectan a animales y que en un determinado momento se produce un cambio y da el salto de esos animales a los humanos. Es lo que ocurrió con el SIDA, es lo que ha ocurrido con el coronavirus y es lo que ocurrió en menor escala con las otras dos enfermedades producidas por coronavirus, el SARS-CoV-1 de 2003 y el MERS de 2013. Y esto es lo que nos vamos a encontrar, saltos de enfermedades que afectan a animales, que se producen cambios y que van a afectar a los humanos. Cuando apareció la pandemia del SIDA tardamos 2 años solamente en saber qué lo producía, 2 años. Y en este caso del coronavirus, en 2 meses ya teníamos vacunas listas que estaban empezando en la fase preclínica frente a esta enfermedad. Es decir, que el cambio que se ha producido en estos años ha sido en tecnología tan fascinante que nos ha permitido que solo unos días después de que apareciera la enfermedad supiéramos qué lo producía y solo unas semanas después pudiéramos saber o pudiéramos tener vacunas experimentales que después se han demostrado extraordinariamente eficaces, ¿no? Hay 4 coronavirus que producen resfriado común. Los resfriados comunes están producidos por coronavirus, rinovirus, adenovirus, etc. Y hay 4 coronavirus que producen como el 25-30% de los resfriados. Y evidentemente es una enfermedad extraordinariamente benigna. Luego, por lo tanto, ¿qué diferencia a esos coronavirus altamente parecidos a este coronavirus? Pues 4 aminoácidos. 4 aminoácidos. Un pequeño cambio en 4 aminoácidos en un sitio concreto que favorece extraordinariamente la entrada en la célula, es lo que realmente nos ha producido pues este problema, porque ha convertido a estos coronavirus en extraordinariamente infecciosos y a partir de ahí ser capaces de causar pues todo el problema que tenemos. Lo que sí podemos prevenir es la diseminación de esas variantes hasta un cierto punto, y lo que sí debemos hacer es utilizar y ser muy conscientes de las medidas de prevención que tenemos que usar en cualquier momento, ¿no? Pues por ejemplo las mascarillas, la vacunación en este caso es absolutamente esencial en el caso del SARS-CoV-2, ¿no? Porque hemos tenido puntos fantásticos de grandes éxitos y grandes fracasos. Yo creo que hemos tenido grandes éxitos en cuanto a la respuesta del sistema sanitario, que ha sido absolutamente ejemplar, en cuanto a la respuesta científica, que ha sido rapidísima y que ha generado elementos terapéuticos y preventivos, vacunas, en un tiempo récord, y también la respuesta que ha habido por parte de la sociedad, especialmente la sociedad española y la sociedad andaluza, en cuanto a la aceptación y a la valoración del beneficio que implicaban esas vacunas, ¿no? Es decir, que realmente estamos teniendo unas tasas de vacunación altísimas, y esto es gracias a la aceptación social de los progresos en cuanto a la medicina. La vacunación es absolutamente esencial, no solo contra el coronavirus, sino con otras muchas enfermedades. Nos olvidamos de que en este momento el calendario de vacunación de Andalucía pues previene 14 enfermedades muy serias en todos los niños, ¿no? Es decir, estamos previniendo de manera muy efectiva 14 enfermedades de manera habitual, y a eso no le damos importancia. De la misma manera que aceptamos la vacuna del sarampión, de la poliomielitis o de todas las enfermedades que se administran, debemos de admitir también la vacunación frente al SARS-CoV-2, porque es lo que marca la diferencia
entre tener una enfermedad leve, casi asintomática, o acabar en la UCI y en muchos casos acabar muriendo. Luego, la vacunación es absolutamente esencial en este momento y es la mejor arma que de manera colectiva podemos utilizar para defendernos frente al coronavirus.